Imagina una empresa tan poderosa que podía derrocar gobiernos, tan rica que tenía su propio ejército, tan despiadada que ordenó la masacre de miles de trabajadores inocentes. No estamos hablando de una dictadura. No estamos hablando de un régimen totalitario. Estamos hablando de una empresa bananera. Corría el año 1870, cuando un empresario norteamericano llamado Minor Cooper Keith tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de América Central. Keith había llegado a Costa Rica con un contrato para construir ferrocarriles. El gobierno costarricense, desesperado por modernizar su país, le ofreció algo que ningún hombre en su sano juicio rechazaría: tierras. Enormes extensiones de tierra virgen a lo largo de las vías del tren, a cambio de terminar la obra. Keith aceptó, y mientras construía los rieles, tuvo una idea. Comenzó a plantar bananos a los lados de las vías, primero como curiosidad, luego como negocio, y finalmente como una obsesión que se convertiría en un imperio. El banano era la fruta perfecta, barata de producir, fácil de transportar y completamente desconocida en los mercados de Estados Unidos y Europa. Keith entendió antes que nadie que esa fruta amarilla y humilde era oro puro. Para finales de la década de 1880, Keith ya exportaba millones de racimos de banano hacia Estados Unidos, pero todavía no era suficiente. Quería más tierra, más poder, más control, y para eso necesitaba un socio. En Boston, un hombre llamado Andrew Preston dirigía la Boston Fruit Company, otra empresa bananera que operaba en el Caribe. Preston era astuto, ambicioso, y tenía algo que Keith necesitaba: capital y conexiones políticas en Washington. En 1899, Keith y Preston sellaron un acuerdo histórico, fusionaron sus empresas y dieron vida a algo completamente nuevo: la United Fruit Company. Desde el primer día, esta corporación no fue simplemente una empresa, fue un estado dentro de varios estados. Con sede en Boston, pero con operaciones en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Panamá y Jamaica, la United Fruit Company comenzó a acumular poder a una velocidad que nadie había visto antes. En menos de una década, controlaba más de 650,000 hectáreas de tierra en América Central y el Caribe. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a más de 6 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Pero la tierra era solo el comienzo. Los periódicos latinoamericanos pronto bautizaron a la United Fruit Company con un nombre que haría historia: El Pulpo, y el apodo era perfecto, porque así como un pulpo extiende sus tentáculos en todas direcciones para atrapar a sus presas, la compañía extendía su influencia sobre cada aspecto de la vida en los países donde operaba. Controlaba los ferrocarriles. Si un país quería mover mercancías de un lado al otro, tenía que pagar a la United Fruit. Controlaba los puertos. Si un productor local quería exportar su cosecha, necesitaba el permiso de la compañía. Controlaba las comunicaciones. Sus líneas telegráficas eran la única forma de comunicación en vastas regiones de América Central. Controlaba la tierra. Los gobiernos, muchas veces a cambio de sobornos, le entregaban terrenos fértiles a precios ridículos o directamente gratis. Y lo más aterrador de todo, controlaba a los políticos. La United Fruit Company desarrolló un sistema perfeccionado de corrupción institucional. Pagaba sobornos a presidentes, ministros y militares. Financiaba campañas electorales de candidatos favorables a sus intereses. Y cuando la corrupción no era suficiente, usaba algo más contundente: la amenaza. Y cuando la amenaza tampoco funcionaba, llamaba a Washington. Los trabajadores de las plantaciones dormían hacinados en barracas de madera. Ganaban salarios miserables que muchas veces no recibían en efectivo, sino en fichas canjeables únicamente en las tiendas de la propia compañía, las famosas comisariatos. Esto significaba que el dinero que ganaban jamás salía del círculo de la empresa. Era esclavitud moderna con otro nombre. Cuando los trabajadores intentaban organizarse, cuando levantaban la voz para pedir mejores condiciones, la respuesta de la United Fruit Company era siempre la misma: represión, despidos masivos, listas negras y, en los casos más extremos, violencia directa.
6 de diciembre de 1928. Ciénaga, Colombia. Departamento del Magdalena. Son las 11:30 de la noche. En la plaza central del pequeño pueblo, miles de trabajadores bananeros se han reunido junto a sus familias. Llevan semanas en huelga. Piden cosas simples, humanas, básicas: descanso dominical, atención médica, eliminación de los comisariatos, contratos escritos, cosas que cualquier trabajador del mundo consideraría derechos mínimos. No saben que esta noche van a morir. Para entender lo que ocurrió esa noche en Ciénaga, hay que retroceder algunos meses. A principios de 1928, los trabajadores de las plantaciones bananeras de la United Fruit Company en la región colombiana del Magdalena habían llegado a su límite. Las condiciones eran inhumanas. Trabajaban 12-14 horas bajo el sol del Caribe. Vivían en barracas infestadas de enfermedades. Los salarios que recibían eran una burla. Y para colmo, la mayoría ni siquiera era empleada directamente por la United Fruit. La compañía utilizaba un sistema de subcontratistas para lavarse las manos de cualquier responsabilidad laboral. «Nosotros no somos su empleador», decían los abogados de la compañía con una sonrisa cínica. «No tenemos ninguna obligación con ellos». En octubre de 1928, estalló la huelga. 32,000 trabajadores pararon las plantaciones. El movimiento fue organizado, pacífico y claro en sus demandas. Un pliego de 9 puntos que incluía condiciones básicas de trabajo. Nada revolucionario, nada radical. Pero para la United Fruit Company, cualquier organización obrera era una amenaza existencial. La empresa presionó al gobierno colombiano del presidente Miguel Abadía Méndez. Le advirtió que si la huelga no se terminaba, retiraría todas sus inversiones del país. Y luego usó su arma más poderosa. Convenció a Washington de que los huelguistas eran comunistas peligrosos que amenazaban los intereses norteamericanos. Washington escuchó. Y el gobierno colombiano obedeció. El general Carlos Cortés Vargas recibió la orden de disolver la huelga. Llegó a Ciénaga con el ejército colombiano y declaró la ley marcial. Le dio a los trabajadores un ultimátum: dispersarse antes de la medianoche o atenerse a las consecuencias. Los trabajadores no se dispersaron. Confiaban en que el ejército no dispararía contra ciudadanos colombianos desarmados. Confiaban en que había un límite que ningún soldado cruzaría. Estaban equivocados. A las 12:30 de la madrugada del 6 de diciembre, el general Cortés Vargas dio la orden. Los soldados apuntaron sus rifles hacia la multitud y dispararon. Lo que siguió fue una carnicería. Hombres, mujeres y niños cayeron en la plaza. Los que intentaron huir fueron perseguidos por las calles del pueblo. Los que buscaron refugio en sus casas fueron sacados a rastras. El ejército colombiano, actuando en nombre de una empresa bananera norteamericana, masacró a su propio pueblo. El número exacto de muertos nunca se supo con certeza. El gobierno colombiano habló de 47 muertos. Los sobrevivientes hablaron de cientos. Algunos testimonios mencionan más de 1,000. Los cuerpos fueron cargados en trenes nocturnos y arrojados al mar, en un intento desesperado de borrar la evidencia. Años después, un niño que creció en esa región del Caribe colombiano escucharía los testimonios de los sobrevivientes. Su abuela, su madre, los viejos del pueblo le contarían la historia una y otra vez. Ese niño crecería y se convertiría en uno de los escritores más grandes de la historia. Su nombre era Gabriel García Márquez. En 1967 publicó 100 años de soledad, y en las páginas de esa novela inmortal, inmortalizó la masacre con una de las escenas más poderosas de la literatura universal. En la novela, el coronel Aureliano Buendía presencia cómo los soldados disparan contra los trabajadores en la estación del tren. Luego, el gobierno niega que algo haya ocurrido. No hubo muertos, dice el oficial. El pueblo satisfecho se dispersó pacíficamente. García Márquez convirtió la mentira del Estado en literatura, y la literatura lo convirtió en verdad eterna. Oye, antes de continuar con esta historia que no puedes dejar de escuchar,
Si esta historia te está impactando tanto como a nosotros nos impactó investigarla, este es el momento de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana traemos historias como esta, verdades que los libros de texto no te cuentan. No te pierdas ninguna. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Ahora sí, continuamos. Colombia no fue el único país donde la United Fruit Company escribió su historia con sangre. El capítulo más escandaloso de todos ocurrió en Guatemala, en 1954, y es una historia que debería enseñarse en cada escuela del continente. En 1944, Guatemala vivió algo extraordinario, una revolución democrática. El pueblo derrocó a una dictadura militar y eligió un gobierno civil. Primero Juan José Arévalo, y luego, en 1950, Jacobo Arbenz, un militar progresista que soñaba con transformar su país. Arbenz tenía un plan llamado Decreto 900, una reforma agraria que buscaba distribuir las tierras improductivas entre los campesinos pobres. La idea era simple y justa. Las tierras que no estuvieran siendo cultivadas serían expropiadas por el Estado, que pagaría una compensación a sus dueños basada en el valor declarado en los impuestos. El problema fue que la United Fruit Company tenía en Guatemala cientos de miles de hectáreas de tierra que mantenía deliberadamente sin cultivar, como reserva estratégica, y el valor que había declarado para pagar impuestos era ridículamente bajo, porque así pagaba menos al fisco. Cuando el gobierno de Arbenz expropió esas tierras y ofreció pagarle exactamente lo que la empresa había declarado que valían, la United Fruit Company montó en cólera, exigió una compensación 16 veces mayor. El gobierno guatemalteco se negó, y entonces el pulpo llamó a Washington. Lo que ocurrió a continuación es uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de los Estados Unidos. Los hermanos Dulles, John Foster Dulles como secretario de Estado y Allen Dulles como director de la CIA, tenían vínculos directos y personales con la United Fruit Company. John Foster Dulles había sido abogado de la empresa. Allen Dulles había sido miembro de su junta directiva. Convencieron al presidente Eisenhower de que Arbenz era un agente comunista que amenazaba la seguridad hemisférica de Estados Unidos. Era mentira. Arbenz era un reformista democrático, no muy diferente a Roosevelt con su New Deal, pero la mentira funcionó. En junio de 1954, la CIA ejecutó la operación PB Success, financió, armó y organizó un ejército mercenario para derrocar al gobierno democráticamente electo de Guatemala. Arbenz fue obligado a renunciar y abandonar el país. En su lugar llegó una serie de dictaduras militares respaldadas por Washington. Lo que siguió fue una guerra civil de 36 años, 200,000 personas muertas, 45,000 desaparecidos, comunidades enteras de indígenas mayas arrasadas en lo que la ONU clasificó posteriormente como actos de genocidio. Todo comenzó porque una empresa bananera no quería pagar impuestos justos. Durante la década de 1950, el escándalo del golpe de Estado en Guatemala comenzó a filtrarse en la prensa internacional. Periodistas valientes, escritores comprometidos y políticos incómodos empezaron a hacer preguntas que la United Fruit Company no podía responder sin incriminarse. En 1958, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio contra la United Fruit Company. La acusación era clara. La empresa había creado un monopolio ilegal sobre la industria bananera en el hemisferio occidental. El juicio duró años, pero el resultado fue devastador. La compañía fue obligada a vender parte de sus activos y a ceder operaciones a empresas competidoras. En 1969, en un intento desesperado por sacudirse su siniestra reputación, la United Fruit Company tomó una decisión cosmética, pero simbólicamente brutal. Cambió su nombre. Se convirtió en United Brands Company y en 1989 adoptó el nombre que todos conocemos hoy, Chiquita Brands International. Hoy, Chiquita Brands sigue vendiendo bananos en los supermercados del mundo.
La etiqueta azul con el nombre en letras amarillas sigue siendo una de las marcas más reconocidas del planeta. Pero detrás de esa etiqueta hay una historia que la empresa preferiría que nunca hubieras escuchado. Una historia de masacres obreras, de golpes de Estado, de guerras civiles que costaron cientos de miles de vidas, de sobornos a presidentes, de financiamiento al terrorismo, de tierras robadas a comunidades indígenas que nunca recuperaron lo que perdieron. El costo humano del banano barato fue incalculable, y el legado de la United Fruit Company no es solo histórico, es estructural. Las desigualdades que esa empresa sembró en América Central siguen vivas hoy, en la pobreza de Honduras, en las heridas sin cerrar de Guatemala, en las comunidades colombianas que todavía lloran a sus muertos. La palabra República Bananera, que O. Henry inventó como descripción, se convirtió en condena, y esa condena todavía pesa. Y con eso llegamos al final de esta historia, y una verdad que el mundo necesita conocer. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video, porque siempre hay otra historia enterrada, y nosotros la vamos a desenterrar.